Hola gente, ¿cómo andan? ¿Se acuerdan que la otra vez habíamos cortado unos steaks de strip loin de la empresa Toledo? Bueno, ahora vamos a hacer un platito con esa maravilla, pero con una sorpresa, porque antes, cuando les mostré el video del pollo, les expliqué que el arroz se hacía con líquido. Y hoy el líquido que vamos a usar para hacer el arroz es vino Malbec, Malbec argentino, que tenemos acá preparado en la proporción que les enseñé, 2:1, pero claro, no queremos usar tanto vino para hacer el arroz, así que también le vamos a poner nuestro caldo de pollo, así que vamos a tener un arroz grano largo canadiense de 1/4 y 2/4 más, que van a ser mitad vino Malbec, mitad caldo. Vamos a agregar un poquito de tomillo, manteca, sal, pimienta y unos ajíes molidos argentinos que no son tan fuertes y son dulzones. Vamos a rematar con unas zanahorias glaseadas que ya están previamente blanqueadas, ¿no? Hicimos un blanch para que estén tiernitas y las vamos a terminar en la manteca con la que terminamos el churrasco también. Así que bueno, síganme que ahora vamos arrocito al Malbec, strip loin y zanahoria, todo en la verdad en la milanesa. Bueno, vamos a empezar entonces con el arrocito como hicimos la otra vez, porque como el arroz lleva 20 minutos, nosotros queremos ahora arrancar con nuestro arroz pilaf, como les enseñé la vez pasada. Así que vamos a poner un poquito de aceite, vamos a agregar nuestro arrocito y lo vamos a empezar a mezclar suavemente para embeberlo bien con el aceite, como dijimos, que los granos se queden bien diferenciados. Ahora arrancamos con fuego fuerte, podemos poner un poquito más bajo. Y la otra vez tiramos ya el líquido hirviendo o caliente. Esta vez no lo tengo preparado, pero para no usar 2 ollas en casa, también ustedes pueden hacer lo mismo. Dejar que los líquidos rompan el hervor adentro del arroz. Así que ya vamos a poner el caldito de pollo que tenemos guardado para la ocasión. Y ahora vamos a agregar vino Malbec. Acuérdense, 2:1 la proporción. Una de estas de arroz y estas dos son de líquido. Importantísimo para cualquier arroz. Lo mezclamos bien y ahora vamos a esperar en este caso que hierva, porque la otra vez ya había hervido y lo pusimos hervido, pero esta vez no. Apenas rompe el hervor, nosotros vamos a bajar el fuego al mínimo y ahí vamos a taparlo y darle 20 minutitos en el timer para poder cocinar nuestro arroz. Cuando eso pase y tengamos esos 20 minutos, nos vamos a empezar a dedicar a nuestro steak y a nuestras zanahorias glaseadas. O sea que esta comida, si tienen todo prelisto, en 30 minutitos van a tener una cena espectacular. Yo voy a agregar un poquito de sal para mi arroz, porque acuérdense que el arroz absorbe mucho sabor. Lo ideal cuando rompe el hervor, si queremos, es probarlo. En mi caso ya no necesito hacerlo, pero ustedes si quieren. Y un poquito de pimienta. Ya van a ver que esto va a hervir enseguida. Es una olla muy pequeña. Le damos fuego fuerte y apenas rompa el hervor lo vamos a poner al mínimo y lo vamos a tapar. Fíjense cómo el Malbec le va a dar sabor y colorcito a este arroz. Va a quedar precioso. Bueno gente, el arroz hierve, así que lo que vamos a hacer, vamos a bajar nuestro fueguito al mínimo. Fíjense cómo se calmó. Le vamos a poner la tapita y vamos a poner el timer. En 20 minutitos nuestro arroz va a estar listo. Ahí está, 20, start. Ahí empieza nuestro conteo para cuando el arroz esté listo. Yo lo voy a poner en la hornalla de atrás, así nos deja trabajar acá adelante, tranquilo, donde vamos a glasear la zanahoria. Y que fuego mínimo, 20 minutitos, tenemos arroz preparado al Malbec. Mientras el arroz se hace, vamos a empezar a trabajar en nuestro steak. Lo vamos a hacer a la sartén, sal, pimienta, ají molido argentino que pueden conseguir en Latinos Market, acuérdense, tomillo, que es mi hierba favorita. Va con todo, pescado, pollo, carne, cordero, el tomillo es el número 1, a mí me encanta. Y obviamente vamos a armar una pequeña salsita, por decirlo de alguna manera, con manteca, para terminar de cocinar nuestro steak. Así que ahora vamos a mandarle fuego fuerte, un poquito de aceite cualquiera. Yo tengo oliva, el oliva cuando se calienta no hace muchos cambios, o sea, no es que van a tener un montón de sabor, aceite de oliva, pero es el que a mí me gusta en mi cocina y es el que uso. También tengo canola, que acá es muy popular en Canadá, así que vamos a esperar que esto caliente bien y ahí vamos a empezar a poner nuestro steak para dorarlo en la medida que nos guste. También el steak tiene una gran cantidad de grasa, eso va a agregar un montón de sabor. Así que lo vamos a poner un poquito de sal gruesa ahora, antes de meterlo, ya lo tenemos ahí. Hay gente que se lo pone antes, hay gente que se lo pone después. En teoría lo que se dice es que la sal gruesa hay que ponerla antes y que el steak absorbe por sí mismo la cantidad que uno quiere. Estamos sintiendo que este fueguito está bien, pero le falta un pinch para poder llegar al dorado que queremos darle a nuestro steak. Bueno, vamos a empezar. Ahí pueden escuchar el ruido, cómo está crepitando este churrasquito y lo vamos a dejar ahí para que tome un lindo color, ¿eh? Son más o menos 2 minutos por lado, 3 máximo, no más de eso. Este es un churrasquito grande y acá se puede sentir el aroma que está largando, que es espectacular. Ok, así que bueno,
Ahora lo vamos a dar vuelta en un ratito y seguimos. Fíjense qué preciosura lo que es este color, bellísimo, ¿eh? Cuando esté bien selladito, ahí vamos a bajar el fuego, vamos a tirar manteca, tomillo, y ahí lo vamos a empezar a adobar con esa manteca y ese tomillo, despacito hasta lograr la cocción que queremos. ¿Se puede terminar en el horno? Sí, es una opción. Después que hiciste este trabajo, que lo sellaste bien, si no querés humo en tu cocina, no querés olores, tranquilamente una fuentecita lo tirás en el horno. ¿Cuánto tiempo? Depende de la medida de tu cocción. Si le diste 2 minutos y 2 minutos, si querés un medium rare, ya tenés 4, dale entre 8 y 10 minutos más. Y ahí vas a tener un medium rare, todo depende del ancho del steak. En este caso, más o menos es el tiempo que te va a llevar, un total de 15 minutos de cocción. Si estuvo reposando afuera, va a ser un poco más rápida por la temperatura. Yo le voy a sellar la parte de la grasa, porque es un steak muy ancho. Quiero que también tenga un lindo color alrededor. Así que le vamos a sellar esta parte. Y vamos a sellar esta también. Lo queremos doradito por todos lados, ¿sí? Obviamente le falta mucha cocción. Vamos a bajar el fuego. Y ahí vamos a agregar nuestra manteca. Generosa. Y vamos a empezar a tirarle arriba la mantequita para que vaya absorbiendo, ¿no? Vamos a agregar un poco de tomillo fresco para el sabor final y ahí vamos, gente. Vamos cocinando nuestro churrasco a fuego mínimo para lograr la medida que queremos de cocción. Le damos vuelta. Fíjense qué belleza es este churrasco, ¿no? A mí personalmente me gusta más medium que medium rare, pero como les contaba el otro día en el asado del Día de la Madre, en mi casa son todos caníbales, rare o medium rare. Algunos de mis hijos lo comen rare y otros medium rare. Pero para mí el punto justo de un buen steak es el medium. Rosadito adentro es un espectáculo. Ya vamos a ir hasta que prácticamente esté listo. Y acuérdense que lo vamos a dejar reposar después para que reabsorba todo su jugo, ¿no? Ahí está nuestro churrasquito casi listo. Y como les dije, yo le voy a agregar unos poquitos chilis argentinos que me gusta mucho. Le va a dar un saborcito rico que nos va a gustar tener. Acá en Canadá se usa mucho agregarle condimentos a la carne. En realidad en Argentina no. Nuestra carne tiene muchísimo sabor y no es necesario. Pero bueno, tiene que ver con el sabor de la carne canadiense, que a pesar de ser de muy buena calidad, es una carne que a veces es sosa, le falta sabor. Así que bueno, nuestro churrasquito prácticamente está. El arroz le faltan unos 5 minutitos, que va a ser el tiempo que precisamos para que nuestro churrasco descanse, se relaje y reabsorba su jugo, ¿sí? Lo vamos a poner a reposar y ahora vamos a terminar el arrocito y listo. Bueno, como dijimos, 20 minutitos, el arroz ya está, así que lo vamos a revisar, a ver cómo quedó nuestro arrocito Malbec. Un espectáculo, ¿eh? Ahora lo van a ver, lo abrimos, miren este colorcito, no saben lo que es el aroma, está todo bien despegadito, abajo nada pegado, nos ha quedado espectacular. Yo lo dejo, lo revuelvo un poquito, siempre el arroz pilaf, y lo vuelvo a tapar para que termine de absorber los líquidos, pero ya tenemos un arrocito Malbec. Así que ahora vamos a glasear las zanahorias y prácticamente ya tenemos el plato listo. Vamos a derretir la mantequita, muy fácil y rápido. Ya tenemos el arroz, vamos a tener las zanahorias. Nuestro steak ya está descansado, así que ahora lo vamos a filetear y de ahí vamos a emplatar. Voy a poner 4 zanahoritas, más que suficiente, no se precisa mucho, están cocidas. Le damos una doradita con la manteca, un poquito de pimienta, un poquito de sal, más que suficiente para nuestras zanahorias. Para seguir en la misma línea le tiramos tomillo. Bajo el fuego un poquito, quiero calentar, no quiero quemar nada. Acuérdense que la manteca tiene leche, que es lo que siempre da ese color oscuro, ¿no? Por eso existe la manteca clarificada, que justamente está separada la leche de la grasa. Nos ayuda a que no se nos queme la manteca cuando doramos algo manteca. Bueno, ya estamos listos para el plato, así que si quieren vengan conmigo y les muestro cómo vamos a emplatar y cómo terminamos este plato. ¡Vamos!
Bueno, gente, ya tenemos nuestro churrasquito listo, ya descansó, no está alargando más jugos. Lo vamos a cortar. Esto es una mantequita antes de emplatarlo. Miren qué hermoso medium rare. Perfección, ¿eh? Ya está listo. Así que ahora vamos a pasar este platito, vamos a poner nuestro arroz al Malbec con nuestras zanahorias y vamos a coronar con esta hermosura que nos envió la gente de Toledo. No sabe lo que es. Tenemos el arrocito Malbec, miren lo que es esto, qué aroma, esto es de locos, ¿eh? Ahora venimos con las zanahorias. La verdad que el tomillo es tan noble, me encanta el tomillo para cocinar, la mejor hierba. Nuestro churrasquito que ya reposó arriba de nuestro plato, hermosísimo, medium rare, CIB de Toledo. Como buen argentino no puedo dejar de agregarle un poquito de chimichurri a mi churrasco. Chimichurri que hacemos acá en La Pampa, ya se los dije, con hierbas frescas, ¿no? Le vamos a poner esta puntita, la vamos a tener que probar. Para probar vamos a tener que abrir una botellita que es de este delicioso Bianchi Malbec de Argentina, que nos provee, por supuesto, la gente de Deporium, que es nuestro mayor proveedor de vinos argentinos en nuestro restaurante Corrientes, la pizzería argentina. Vamos a probar este vinito, a probar nada más. Este churrasco hay que tomarlo con esto, ¿no? Uf, es una delicia. Hay que probarlo esto, ¿no? Chimichurri, striploin. Gente, no sé cómo es el paraíso, pero esto, mire, el chimichurri argentino de La Pampa, se le parecen bastante. Les mando un saludo de La Verdad en la Milanesa, espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, una maravilla. Salud, gente, hasta el próximo video. Chao.